Bendiciones para el pueblo del Señor en este día. Una vez más, la paz de Cristo sobre sus corazones. Bueno, estamos haciendo repetición, tratando de grabar para las reuniones. Por eso aprovechamos cuando estamos en la iglesia con un permiso para poder circular, respetando la cuarentena, pero como ministro religioso tenemos cierta excepción, lo cual no abuso, sino que tratamos de aprovechar para este momento. Hay un texto bíblico que quiero ministrar en este día y el título del sermón es ¿Por qué huimos ante la adversidad? Es algo increíble, ¿no? Que la gente a veces frente a crisis o situaciones huye de la situación. Obviamente hay distintas maneras de proceder y de huir ante algunas situaciones difíciles. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, pasaje 13 y 14, dice: Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de aquellas cosas que había acontecido. Pasaje número 27 dice: Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él les decía. Y llegaron a la aldea donde iban y hizo como que él iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y la reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido cuando partió el pan. Bueno, aquí tenemos la evidencia de gente que huye frente a la situación. Texto bíblico número 12 de este capítulo 24 nos relata que hablaban de la resurrección de Jesucristo. Cuando ellos escucharon, antes de disfrutar de la palabra y del cumplimiento de la palabra que el Señor había dado, deciden irse. Entonces mi pregunta es: ¿por qué se van? Y obviamente, como pastor, pienso en la gente cuando se va. En la mayoría de los casos, la gente que se va de la iglesia se va por diferentes motivos. En el momento que se va porque tiene una diferencia con algunas personas y huyen del problema. Otras veces simplemente están tan cargados de tantos problemas que piensan que Dios no le ama y huyen. Es una realidad. Y cuando uno mira la parábola de las 4 tierras, ¿no? Entre ellas hay una que dice que crece entre la maleza y que las malezas le ahoga la palabra, que es lo que normalmente noto en la mayoría de las personas que vienen a la iglesia con un sinfín de problemas y esperan que de la noche a la mañana sus problemas se pueden solucionar. Porque el propósito es venir por los problemas, cuando en realidad el Señor quiere que vengan por Él. Pero claro, al no soportar la crisis, los problemas, huyen. Y algunos que huyen porque tuvieron una diferencia con alguna persona dentro del templo, en el ministerio, o no está de acuerdo con algunas cosas. Ahora, lo interesante de todo esto, por eso fui a esta palabra, es que es tan en vano huir de los problemas, porque en realidad los problemas te acompañan donde tú te vayas. Es muy claro el texto bíblico número 13. Dice la Biblia que después de estos acontecimientos, 2 de los discípulos se fueron camino a Emaús. Y dice la Biblia que ellos iban discutiendo entre ellos la situación. En otras palabras, iban tratando el problema. Se iban del problema, pero iban con el problema. Y ese es el punto, que la gente se va y no se da cuenta de que se va con el problema. El punto es poder solucionar las cosas. Entonces, pensando en esto, lo primero que quiero decir
es que muchas veces es un mecanismo de defensa que hay en el ser humano el tratar de activar ante la crisis la fuerza de sobrevivir, esa ley de tratar de salvarme de alguna manera. Hemos visto en estos días con este tema del coronavirus toda clase de persona egoísta, un hombre de cerca de 70 años que se sube a un avión y antes de poder hacerlo toma paracetamol para bajar la fiebre e infectó o puso en riesgo a todas las personas. Esa es la persona típica que no le interesa lo que le pasa al otro, sino que tengo que salvarme. Es lo que pasa, me voy, pero sigo con el problema. Entonces, pensando en esto, me fui a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, pasaje número 13. Él había hecho un acto heroico, orar a Dios para que caiga fuego del cielo, luchar contra los sacerdotes de Baal. Todo el mundo murió, una fuerza impresionante, el hombre. Sin embargo, la Biblia dice que Jezabel dijo: así me hagan los dioses, si mañana a esta misma hora tu vida no está como uno de estos profetas. Es decir, lo iba a matar a él también. Y dice el texto bíblico que temiendo por su vida, al oír esto, temiendo, huye. Increíble, ¿no? Santiago el apóstol dice que Elías era hombre sujeto a pasiones similares a la nuestra. No estamos eximidos a Elías, no somos mejor que Elías. Hay momentos que el mecanismo de defensa que tenemos dentro nuestro reacciona como los discípulos camino de Emaús, como Elías y hasta aún los propios discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? 3 años y medio estuvieron con Jesús. Vieron sanar enfermos, vieron resucitar muertos, vieron toda clase de multiplicación del pan y los peces, tantas obras que vieron, y sin embargo, en el momento ha anticipado, porque Jesús le dijo: mire que me van a arrestar, me van a crucificar, pero voy a resucitar al tercer día. Pero frente a esto, dice la Biblia, todos huyeron los discípulos. Parece como que hay algo, ¿no?, que está en nosotros, que frente al problema, de hecho, cuando sentimos un impacto, un ruido, nuestra reacción es un mecanismo que tenemos. Ahora, esto es un problema cuando el mecanismo se convierte en el hábito de cada día en nuestras vidas. Algunos de los que están en problemas, porque por eso dije al principio que hay diferentes maneras de poder huir, y hay gente que se esconde a sí mismo y no habla. En una relación matrimonial, un adolescente, un joven o dentro de la misma iglesia, hay gente que huye estando pero está fuera. No salió corriendo pero tampoco participa de nada. Entonces eso es una manera también de huir, de no confrontar, de no querer hablar. El silencio. La depresión también es una forma de escaparnos y que las emociones han trabajado de tal manera que la persona se mete para adentro, ¿no? Algunos se enojan. Eso es una manera también de huir, busca la excusa, el motivo para enojarse y huye, está huyendo, se encerró a sí mismo. Otros lloran, no te quieren contar, ¿no? Son mecanismos. Por el otro lado pensé en el instinto, ¿no? Porque frente a la crisis hay un instinto en nosotros de reaccionar. Pensé en Pedro. El día que tienen la crisis más grande, que Jesús va a ser arrestado y que viene el alguacil, los sacerdotes, la gente con palos allí al huerto del Getsemaní, que dice el texto bíblico que viendo eso Pedro sacó una espada, estaba armado, estaba preparado, era premeditado, él sabía que iba a pasar algo, entonces todos te van a abandonar, yo no, porque había un mecanismo de defensa, el defenderse. Y creo que este es el gran problema. Es interesante, pero cuando alguna vez me toca hablar con alguno de nuestros hermanos, miembros de la congregación o líderes, y uno los llama para hablar, viene con el mecanismo de defensa. Viene con la espada en la mano, se quiere defender, no da oportunidad al diálogo, no da oportunidad a reflexionar, porque está el mecanismo de defensa actuando. Tenemos que echar mano de la paciencia, de la tranquilidad, para que se dé cuenta
que no estamos atacando, sino tratando de buscar una solución al problema. ¿Qué pasó con Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿no? Entonces pensé, ¿cuántas veces cuando huimos de los problemas reaccionamos como Pedro y cuántos Malcos habremos herido, ¿no? Estoy hablando al esposo, esta es una buena oportunidad en la familia, ¿no? En el hogar, cuando el esposo le corta el rostro, le corta los víveres a la familia y tiene reacciones como Pedro porque está huyendo de una situación. Muchos Malcos fueron sanados por el Señor porque nosotros le hemos dañado. Dentro del ministerio, dentro de la iglesia, hay esas reacciones también, las contestaciones, la manera de hablar hacia las personas hace que muchas veces cortemos, como Pedro cortó la oreja de Malco. Gracias a Dios que siempre el Señor está para sanar la herida, ¿no? Porque ahí estuvo el Señor operando en la vida de este hombre. A veces también pensé en lo segundo, que alejarnos de los problemas o del foco ayuda. Pues en realidad, siendo no crítico, sino echando un manto de misericordia sobre los dos discípulos, digo, fue también positivo que se hayan retirado del foco, porque el problema estaba en Jerusalén y se fueron hacia camino a Emaús. ¿Por qué se fueron para allá? Se ve que tenían una casa, querían ir charlando, despejarse. Y si bien ahí hay una crisis de huir, pero también hay una solución, porque si ellos no hubiesen ido hacia Emaús, Jesús no les sale al encuentro. Entonces la experiencia fue buena también, porque al final terminaron teniendo un encuentro genuino con Cristo. Lo otro fue, le contaron, pero aquí experimentaron que Jesús estaba a su lado. Interesante cómo el Señor no deja detalle, no deja cabos sueltos. Sabía que había problemas en Jerusalén, pero estaban concentrados en Jerusalén. Ahora hay dos de sus discípulos que se van hacia aguas tibias. Emaús significa aguas tibias, hacia el lugar de la tibieza, la tranquilidad, el despejarme. Yo sé que se necesita un tiempo de descanso, hay momentos que tenemos que aislarnos, buscar del Señor, pero por ahí a veces la demasiada actitud de despejarnos y usar mucho la psicología de que hay que entretenerse, de que hay que distanciarse, es productivo, pero hay momentos también que se vuelve nocivo. Y creo que por eso el Señor le salió al encuentro, ¿no? Porque sabía que esto no iba a terminar bien. Pero volviendo a esto de que es importante a veces el salirnos del foco, porque por ahí el hogar, la familia, es un foco de crisis. Hoy es un problema para muchas familias que no saben estar juntas, porque tienen que estar juntas la familia. El hombre trabaja, la mujer con sus quehaceres domésticos, los chicos con la escuela. Entonces es una familia que tiene mucha actividad. La Argentina, el argentino es muy activo. No tiene vida de familia, si bien tenemos ciertas costumbres, pero la realidad es que cada uno vive en su mundo. El chico en la facultad, en la secundaria, en el trabajo, estudio, y se encuentran por ahí a la noche que ni siquiera por ahí a veces cenan. Hablando de estar juntos, ¿no? Como familia, por ahí un domingo se encuentra la familia y hoy se encuentra que de repente la familia tiene que estar junta. No saben qué hacer, no saben cómo ocupar el tiempo y empieza el fastidio y hoy más que nunca están apareciendo los golpes y los maltratos verbales y físicos porque las familias no están acostumbradas a estar juntos. Y creo que también esto es saludable, que de tanto en tanto uno se aparte y tenga esta vida de conversar. Eran dos amigos que estaban tratando un problema. También esto es una solución, ¿verdad? Porque tanto uno como otro estaban tratando el problema. Si bien estaban fuera de foco en algunos aspectos, fue positivo que pudieran estar hablando del problema. Algunos, me incluyo, nos cuesta mucho abrirnos. Y no porque seamos autosuficientes, sino porque también está la otra parte, que el confiar en alguien es difícil, porque si te descubre o cuenta lo que tú le has dicho, es una grave situación que acontece en la amistad, ¿no? Por eso Proverbio dice, el que haya un amigo, más que un amigo, haya un hermano, porque puede ser confidente con este. Y aquí había dos que eran realmente carne y uña y podían compartir las situaciones. Lo segundo que quiero decir en este día, cuando huimos de la adversidad,
que por ahí nos pasa lo que dice el texto bíblico, no reconocieron a Jesús. Caminó al lado de ellos, pero no reconocieron a Jesús. Es obvio que los ojos de ellos estaban vedados para que no pudieran reconocer a Jesús. Porque si usted camina 3 años y medio como ellos, es obvio que a Jesús lo tenían que conocer. Pero en este momento no lo conocieron y aún más adelante dice, los ojos les fueron abiertos. Ahora, hay algo muy importante aquí que el Señor está probando en ellos, porque la pregunta es, ¿qué hablan? Y la respuesta fue, ¿cómo no sabe lo que aconteció? Y ahí le plantean el problema, ¿no? Entonces digo, ¿cómo Jesús, sabiendo lo que estaba pasando en ellos, les permitió abrir su corazón? Y creo que esta es una faceta donde el Señor muchas veces nos acompaña, la iglesia, la gente, no se da cuenta que Dios mismo está permitiendo que se desahoguen y abran su corazón ante alguien que conoce todo, pero que sabe que en la sanidad de muchas personas está el hablar, el declarar. Entonces, mi estimado hermano y amigo, hace mucho bien acercarnos a Jesús y contarle nuestros problemas. Y esto es lo que Jesús está esperando de los discípulos, que practican, que conversan. Y ahí sale la expresión y la conversación. Estimado hermano y hermana, yo observo que la gente en crisis entra en un estado de apatía, donde ni siquiera tiene ganas de orar, no escucha más alabanza, se cierra a sí mismo porque está compenetrado en su problema. Y la realidad es que el Señor está esperando que abra su corazón. Usted es padre, usted es madre, habló a las familias. Es bueno que el hijo nos diga sus necesidades. No podemos adivinar todo lo que necesita o siente, pero en muchos casos se da por sentado, vos ya lo sabés. Pero si no hablas, muy difícilmente uno pudiera saber qué pasa. Y dentro de la vida cristiana a veces también pasa esto, que huimos encerrándose, como decimos siempre, como la tortuga en nuestra caparazón, y no hablamos. Y esto es un problema. Y sin embargo el Señor otra vez viene, a través de su misericordia, le permite que pueda expresarse. Por el otro lado, lo tercero que quiero decirle en este día, es que nunca los problemas van a salir de la noche a la mañana, pero siempre va a ir acompañado por una palabra de Dios que es para motivarte y para fortalecerte. Porque el texto bíblico dice que desde el tiempo de Moisés hasta el mismo Jesús, Él le abrió las Escrituras. Insensato, necio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor siempre nos dio palabra, siempre nos ministró una palabra. El problema es que, dice el dicho, el refrán mundano, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y esto es interesante, dentro de la iglesia predicamos muchas veces sermones, palabra inspirada por Dios, y que a algunos no le afectan nada. Y de repente viene un predicador de afuera y da una palabra y dice, ¡qué tremendo! Dios me habló, y era lo que se vino hablando durante todo el mes. El problema es que no escuchó. Entonces va la reflexión de estos dos amigos que habían oído palabras de Dios, sabían lo que Dios le había dicho, pero no se acordaban, porque nunca escucharon. Entonces, mi estimado hermano, creo que este es un tiempo para agudizar el oído. Y quiero llevarle una palabra. En el libro de Samuel nos relata que en aquel tiempo escaseaba la palabra. Y Samuel era el que estaba criado en la casa de Dios. Era el encargado de que la lámpara nunca se apagara, pero dice el texto bíblico que él nunca había oído palabra de Dios. Interesante, no estaba en la iglesia, trabajaba en el templo, estaba en el ministerio sacerdotal porque ayudaba en todo lo que hacía Elí y veía a los hijos de Elí. Y sin embargo, este muchacho Samuel no había oído palabra de Dios. No nos garantiza que porque nuestros adolescentes, porque nuestros jóvenes se críen dentro de la iglesia, que conozcan palabra de Dios. Necesitan agudizar su corazón y su oído a la palabra de Dios, como estos muchachos o como Samuel. Cuando Dios le habla a Samuel, él no diferencia entre la voz de Dios y la voz de Elías. Él creía que era Elí, no Elías, Elí que lo estaba llamando. Y a la segunda vez se da cuenta el sacerdote que Dios estaba llamándolo a Samuel. Entonces, cuando vuelvas a escuchar la voz, tú dices, heme aquí, habla, tu siervo oye.
Y creo que ese es el punto, ¿no? Camino a Emaús, huyendo de los problemas. Hay momentos que abra sus oídos. Está bien que escuche el consejo de los amigos, estamos hablando. Está bien que escuche el acompañamiento de muchas personas. Pero en algún momento de su vida espiritual tiene que agudizar su oído. Y quiero decirle que Dios es Padre y el Padre habla a sus hijos. Donde usted puede decirle, habla porque tu siervo oye. En tu habitación, camino al trabajo. Estimada hermana, mientras estás haciendo los quehaceres, mientras llevas a tus hijos a la escuela, cuando estás ensumida en esos problemas, no huyas. Habla porque tu sierva oye, habla porque tu siervo oye. El líder, el pastor que a veces se siente entre un estrecho como que parece que la obra no avanza. Quizás Dios te está pidiendo una intimidad mayor, quizás Dios te está pidiendo que no solamente camines hacia Emaús, no solamente discutas el problema, sino que oigas, que prestes atención. Lo cuarto que quiero decirle referente a este texto bíblico, y esto me apasiona porque pensé, qué buena compañía tuvieron los muchachos, aunque no se dieron cuenta hasta que el Señor se les reveló, pero fue agradable la charla. Tan agradable fue la charla que persistieron que se quedaran con ellos en la casa. Porque Jesús hizo como que seguía de largo para probarlos, para ver si estaban apasionados con su charla. Y ellos insistieron que se quedara. Quédate con nosotros, la noche está avanzada, el día declinado, no vas a andar tan tarde por la calle, quédate. Muchos de nosotros por ahí tenemos algunos amigos que les gusta hablar tanto, que la verdad no sé si lo invitaríamos a nuestra casa, que venga a conversar nuevamente y que siga hablando. Pero cuando la charla es agradable, cuando es amena, cuando espiritualmente uno siente que es bueno, no nos cansamos de charlar con ese amigo. Y este es el buen amigo, ¿no? Hay incluso una alabanza de Marcos Witt, ya se hace tarde, quédate con nosotros, ¿no? Es un himno de años atrás que se cantaba. Pero, ¿qué es lo que me agradó de esto? Justamente lo que le planteo, el hecho de que estaban apasionados con la charla. Si usted está cansado de oír palabra de Dios, si usted llega a un momento que no le interesa una charla que conmueve su corazón, está en serios problemas. El corazón está cauterizado. No ha entendido la importancia de que seamos permeable, que atraviese la palabra, que penetre el agua en la tierra más profunda y llegue a los lugares más secos de nuestras vidas. Llegar a la mesa y sentarse y no sé cómo habrá sido, porque el relato ya nos pone en la situación que están sentados en la mesa. Alguien de los muchachos tuvo que preparar algo, alguna comida, para que puedan sentarse en la mesa. No es que llegaron, se sentaron y pidieron al mozo que le traiga la carta para comer. Alguien tuvo que preparar algo, ¿no? ¿Quién habrá sido de los dos? ¿Cleofas o el discípulo anónimo? Alguien dice que es el mismo Lucas, porque es el que mejor relata esta parte de la historia. Bueno, son suposiciones, pero el punto es quién preparó la mesa, quién preparó la comida, ¿no? Hay momentos que para poder tener una relación correcta con el Señor tenemos que preparar la mesa. Tenemos que preparar nuestras vidas. Nunca el Señor se va a revelar con nosotros si no tiene algo con qué participar. Y esto es lo que yo noto en la iglesia de este tiempo, que ha perdido esto, ¿no? El participar, el preparar. Dice el salmista, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Me acuerdo de mi adolescencia, mi juventud, con qué entusiasmo me preparaba para venir a la iglesia. Y cada día que tengo que venir a predicar o estar en el templo o servir, lo hago con alegría. El día que dejé de tener esto, de preparar la mesa, hay problemas. Porque a mí me gusta esto de saber que prepararon la mesa y cuando iban a partir el pan y compartir esa comida, esa cena, lo mismo que pasó en la noche pascual, se les revela a los ojos de ellos la persona de Jesucristo. Qué lindo saber que cuando hay gente que prepara la mesa, cuando hay gente que prepara su corazón, el Señor se revela. Cuando el Señor se revela, y ya estoy concluyendo, no solamente
tienen la alegría de verlo a Jesús y saber que se ha cumplido su palabra, sino digo, qué fuerza que tuvieron y cómo recobraron cual Elías la fuerza, porque no se quedaron a dormir ahí en Emaús, sino que recorrieron los estadios, los kilómetros que tenían que recorrer, y me imagino que no caminando, sino trotando, corriendo, y fueron a dar las nuevas de que Jesús había resucitado. Entonces, cuando volvemos del problema, porque en esto es lo que quiero concluir, me voy con problemas y resulta que en el camino el Señor me encuentra. Vamos a una mesa, participamos y el Señor se me revela y mi problema se convierte en alegría, en gozo. Mi problema se convierte en nada comparado a lo que es la revelación de Cristo en mi vida. Así que, estimado varón y mujer de Dios, en este día quiero motivarte a que esta crisis que atraviesa el mundo, tu hogar quizás, tu familia, la economía, no sé cómo estará, pero que Cristo se pueda revelar en tu mesa, que Cristo pueda revelarse en tu vida, que haya realmente una alegría de volver, y cuando vuelvas ya no vuelves con problemas, sino con buenas noticias. Amado Padre, queremos bendecir en este día a la congregación, al pueblo. Tu mano poderosa puede estar sobre cada familia en este tiempo. Bendice, sana, transforma, provee lo necesario, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, cubrimos a tu iglesia en paz y en armonía. Y que sea tiempo de búsqueda donde tu Espíritu Santo se pueda revelar en la habitación, en el cotidiano. Y en este tiempo de encuentro familiar haya renovación en todos los aspectos. Te entronamos por siempre, Jesús. Amén. La paz de Dios sobre la iglesia.